Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. En Pasado Urgente seguimos reconstruyendo lo que fue el paso de Jorge Rafael Videla por la provincia de La Pampa en octubre del 76. Tenemos que recordar que iban 6 meses o medio año del proceso de reorganización nacional y Videla estaba abocándose a recorrer toda la Argentina y ver cómo se desarrollaba el gobierno de los militares en todo el país. Decíamos que el termómetro más justo iban a ser los periodistas que tuvieron el contacto cara a cara con Videla y que tuvieron que padecer todo el temor que existía en torno a un posible atentado al jefe de Estado. Así que vamos a conocer un poco cómo se desarrolló la estadía de Videla y lo que fue el trabajo de nuestros colegas periodistas en aquella visita. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Para octubre de 1976, cuando el presidente de facto, el general Jorge Rafael Videla, la cara visible de la más terrible dictadura militar que sufrió la Argentina, estuvo de visita oficial en La Pampa, gran parte de la sociedad que había confiado el 24 de marzo con la salida cuartelaria observaba cómo la vida cotidiana se había militarizado. Si vamos a los objetivos del proceso, yo creo que hay una falsa evaluación de que el proceso se instaló para imponer un modelo económico, lo cual no deja de ser cierto, pero no es todo, es mucho más que eso. El objetivo es imponer fundamentalmente un castigo a la sociedad por la construcción de una Argentina que, si vos querés, empieza con Perón o antes de Perón, pero que no pudieron desarmar los gobiernos posteriores. Pasados los primeros meses del proceso, Videla se marcó una rutina como presidente y se fijó como meta recorrer el interior del país con el objetivo de consolidar su imagen como mandatario nacional y como jefe militar. A lo largo del año 1976, realizó 5 giras de norte a sur, de este a oeste del país, siempre con el mismo discurso básico: se volvería a la democracia cuando se derrotara a la subversión. Videla era un típico burócrata del ejército. Es decir, si bien adhirió a proyectos internos o golpistas, a los que siempre dio, por ejemplo, los Colorados en la época de Frondizi y Guido, siempre tuvo la habilidad de desaparecer en el momento más crítico. De modo que es, como señala María Seoane, la persona que está, pero no está, con un grado de exposición tal que lo compromete. Y mientras tanto fue haciendo, y yo entiendo que las idas y vueltas eran una forma, las idas y recorridas eran una forma de acumular poder, de modo tal de que las cosas se den como se dieron. No sé si estuvo perfectamente planificado, pero si ustedes recuerdan cómo vino el reemplazo en la cúpula del ejército en los momentos previos al golpe, van a ver que los más, las jerarquías que estaban por encima de decir, la gente con más compromiso político fue renunciando hasta quedar él como comandante en jefe, ¿no? Como todos los militares de esa época, creo que tenían un estereotipo de inexpresivos, de seriedad, muy corto de palabra, pero bueno, más como era físicamente, después aprendimos en la historia como era en el fondo, ¿no? En sus hechos.
De modo que él construye su carrera política sobre la base del bajo perfil. Y él no compromiso radicalizado, para decirlo de alguna manera. Es decir, siempre una posición. Y si ustedes miran después toda la trayectoria mientras fue presidente, van a notar que él, cada vez que se le exigió algo o se le hizo un planteo, él siempre hacía un movimiento de en esto no estoy, esto no me corresponde, esto no tiene fulano, esto no tiene... Videla llegó a La Pampa de gira por el interior para promocionar el proceso. Cada visita que hacía el gobernante de facto se convertía en un acontecimiento que movilizaba a parte de la sociedad complacida con ese régimen, y se desplegaba toda una serie de actos públicos y honores en torno a la figura del dictador. Él venía desde el sur y aquí estaba en ejercicio el gobernador de facto Aguirre Arrieta. Una vez que se produce la visita de Videla, Aguirre Arrieta pasa a ejercer la misma tarea en Entre Ríos, y aquí viene el que había estado con Videla unos días antes, que Julio César Echegoyen, que viene desde el sur y se hace cargo de la gobernación de La Pampa. Bueno, habrá que estudiar qué estaba pasando en esos días, pero lo cierto es que fue un alarde de logística, porque Videla recorrió el país en 2 semanas, recorrió el país de punta a punta, ¿no? El 20 de octubre al mediodía, luego de visitar Río Negro y Neuquén, el avión que trasladaba a Videla aterrizó en el aeropuerto de Santa Rosa. Allí lo esperaba la comitiva oficial, el periodismo y un amplio operativo policial que cuidaba la seguridad de los oficiales del ejército. Toda la prensa regional, por supuesto la prensa nacional, estaba en libertad condicional, amordazada, se practicaba la censura y la autocensura, y por supuesto dentro del amplio espectro de la prensa nacional, en el que hay que hacer una diferencia entre los comportamientos de las empresas periodísticas y de los periodistas de esas empresas periodísticas, había muchas conductas complacientes con el gobierno nacional, con el gobierno de facto, porque algo que verificamos en esta visita de Videla es que lo que se tenía como una presunción era una certeza de que este golpe había sido un golpe con un gran componente cívico, a veces un golpe cívico-militar, y no como se propagandizó y el discurso hizo prevalecer durante muchos años, que había sido un golpe militar, ¿no? Videla encontró aquí ciertas parcelas del periodismo deseoso de escuchar su mensaje, y también se encontró aquí con las simpatías de un sector expectable de dirigencia, de personalidades e incluso de sociedad. Videla, su esposa y su comitiva, en la que primaban los uniformes, fue recibido por el gobernador Carlos Aguirre Arrieta, entre flashes fotográficos y las marchas entonadas por la banda del destacamento de Toay. Había comenzado la visita a La Pampa del primer presidente de la dictadura militar. Simultáneamente estaba trabajando en el servicio informativo de Canal 3, y entonces asistí como cronista al aeropuerto, y bueno, un operativo de seguridad tipo cerrojo para pasar había que mostrar hasta no solo el documento de identidad, identificaciones especiales y demás, y había una sensación de temor, ¿no? De un temor lógico ante tanto despliegue militar. Vos no te olvides que estamos hablando de 31 años atrás y era una Pampa distinta. Nunca fue una isla, pero era un lugar, era una Pampa donde nos manejábamos con mucha informalidad, en la confianza, en el conocimiento de todo el mundo. En el vecindario existía una gran expectativa para ver quién era este personaje, y el vecindario estaba dividido en estas dos corrientes que yo
te cuento. La visita de Videla se produce a pocos meses de producido el golpe. Tramo final de Videla en La Pampa, repasando su visita de 1976. Por ahí usted piensa, fue la última vez que Videla estuvo en La Pampa. No, 15 años atrás volvió a estar aquí en esta ciudad y alojado como un turista más y pasando desapercibido. Así que vamos a conocer un poco de lo que fue el cierre de esa presencia de Videla aquí en La Pampa. Durante su estadía en Santa Rosa, Videla concedió 3 audiencias con dirigentes de la Cámara de Comercio de la capital pampeana, del sector del campo y con representantes epiquenses de la Cooperativa Eléctrica y la Cámara Empresarial de esa ciudad. En el salón de la sede de la legislatura provincial, utilizada por las autoridades de la dictadura para las reuniones oficiales ante la prohibición de la actividad política, tuvo un encuentro con periodistas de la provincia en la que habló de los beneficios del proceso y de su marcha. Yo cubría para un medio que era el diario La Arena, uno de cuyos integrantes, el hijo del director de La Arena, estaba encarcelado y precisamente este hijo era además compañero mío de tarea y compañero mío de militancia, así que las sensaciones que yo experimentaba en ese momento eran de un gran desagrado, una gran repulsa, sumado al temor lógico que experimentamos todos ante la proximidad de semejante personaje, ¿no? Sé que los más avesados y nuestros maestros, porque en ese tiempo éramos una camada que teníamos como referente a tipos grosos de la letra, más allá del disenso que podía haber políticamente, ¿no? Como el mismo Pinky Pumilla, Jorge Ro de La Arena. Los muchachos más grandes sentían aprehensión, entonces cómo iba a estar uno, ¿no? Que era una suerte de aprendiz. El mayor González, que fue el responsable de la logística en Santa Rosa y en La Pampa, señaló cuál era la agenda de Videla, cuál era su itinerario y sugirió cuáles eran las cosas que se le podían preguntar. Se le podían preguntar acerca de los objetivos del proceso de reorganización nacional, sobre qué emociones le había suscitado su visita a La Pampa y en qué momento de su gestión se encontraba, de su evolución se encontraba ese proceso, y nadie se podía salir de esas coordenadas, ¿no? Yo siempre se los cuento a mis hijos y a los chicos más jóvenes, pero vos imaginate que venga y te diga un delegado de prensa, supongo que era del presidente de la Nación, y te diga, cuidado con los movimientos en cercanías del presidente, que los movimientos sean lentos y previsibles. La pucha, para una Pampa totalmente distinta a la de ahora. Yo creo que ahora por ahí impresionaría o generaría rechazo. Imagínate lo que era 31 años atrás, ¿no? Claro, nadie podía hacer movimientos bruscos porque se podía interpretar de que era un presunto atentado contra Videla, nadie podía andar ligero, correr, hablar en voz alta, estar en grupos de más de 3 personas, no se podían hacer preguntas improcedentes. El terror que se vivía en el país lo sufrieron quienes se fueron a cubrir periodísticamente esa visita. Además de enviados de medios porteños y bonaerenses, los cronistas pampeanos que estuvieron ese día informando sobre la estadía y los encuentros del presidente sufrieron de cerca la vigilancia y el control de los militares que no querían que se escribiera más de lo debido. Ya forma parte de la anécdota. Salí por imprudente, por joven, por una cuestión de infantilismo de izquierda, de liberalismo, como se lo quiera calificar, y bueno, el mayor González había dicho que, haciendo demagogia, que la visita de Videla no iba a entorpecer la normal actividad de los organismos públicos, y a mí se me ocurrió preguntarle, bueno, en ese caso, qué va a pasar en la municipalidad, que objetivamente
iba a cerrar su actividad, que era natural. Entonces, bueno, se ofuscó el hombre. A Videla ni tuve oportunidad de verlo porque cuando llegamos con mi compañero Pablo de Pien al aeropuerto nos arrebataron las credenciales, nos pusieron a un soldado de custodia y no nos pudimos mover en toda la ceremonia. Recuerdo que hubo un incidente en el aeropuerto porque un colega fotógrafo se descompuso del mismo temor, la misma tensión, y empezó a decir en voz alta que tenía miedo de estar allí, y entonces bueno, el jefe de seguridad en voz muy alta y dirigiéndose a toda la gente, que eran todas las autoridades que estaban recibiéndolo a Videla en el lobby del aeropuerto, empezó a decir: este hombre tiene miedo, y lo hizo retirar con un uniformado, que hasta temíamos que lo llevaran preso, ¿no?, por el hecho de tener miedo. El gringo de Pian era cazador y, como todo cazador, tenía municiones en su casa o sea que lo primero que pensó el gringo es que después de ese incidente allanaban su casa, encontraban municiones y bueno, su destino iba a ser incierto. O sea que reaccionó como cualquier ser humano podía reaccionar ante ese momento, ¿no?, con una gran cuota de inseguridad y temor, ¿no? Nos mantuvieron hasta que se fue Videla del aeropuerto, y el mayor González reclamó de nosotros que viniéramos vestidos adecuadamente a la actividad que iba a haber en lo que luego fue la Cámara de Diputados, que estaba ocupada por Vialidad Provincial y otros organismos, que teníamos que venir con saco y corbata, y que nos había asignado a nosotros un lugar especial, alejado de Videla y de contacto con los otros representantes de la prensa, al punto tal que nos ubicaron en una de las gradas de la Cámara de Diputados, junto a los periodistas que habían venido integrando la comitiva de Videla, ¿no? Al día siguiente, el jueves 21 de octubre, el presidente de facto viajó a General Pico, donde fue recibido por la mañana con todos los honores. Hubo un acto de inauguración de la pista asfaltada de ese aeródromo, y luego el dictador visitó la municipalidad, en la que le dieron una recepción y le entregaron la llave de la ciudad. Después visitó otros lugares. Uno de esos sitios fue en los talleres de las industrias Maracó y Luna Hermanos. Allí ocurriría un incidente que alarmaría a los jerarcas del proceso. Una falla eléctrica, al poner en marcha a todas las máquinas, cortaría la luz de la firma justo cuando Videla estaba recorriendo el lugar donde se fabricaban bulones. Después, la policía y la justicia federal investigarían si había sido un atentado. Bueno, parte del vecindario asistió al paso de Videla para conocerlo. No hubo exteriorizaciones de adhesión, tampoco lo hubo de repudio. En los circuitos donde se movió Videla, los que ingresaban eran gente muy allegada, de manera que el ambiente en que se desenvolvió este personaje fue de cierto grado de distensión y de amabilidad, porque recibía gratificaciones. Videla partió de La Pampa a la 1 de la tarde. Una parte de la sociedad pampeana vivió con júbilo la presencia de ese general que había llegado rodeado de promesas de orden y seguridad. Otra siguió su paso por la provincia con miedo y estupor. Todavía, buena parte de los argentinos no conocían qué estaba pasando en las sombras de la historia argentina, sumida en la más negra noche del terrorismo de Estado, que en esos mismos momentos se abatía con toda su furia sobre el país. Durante los primeros 6 meses, digamos que le va bien, pero rápidamente se comienza a discutir qué viene después. Y ahí, bueno, ahí hay
una interna feroz en las propias Fuerzas Armadas, y luego los indicadores van mostrando que, pasado ese primer momento donde digamos se restablece se derogan las disposiciones que eran referidas a precios controlados, al desabastecimiento y todo esto, bueno, se empieza a discutir cómo sigue, ¿no? Todo esto en medio de una matanza sin precedentes, a tal punto que Henry Kissinger les aconseja que si tenían que seguir matando, que lo terminen rápido, porque era una cosa que por mucho tiempo no se podía sostener. Nosotros íbamos a una conferencia de prensa y me acuerdo siempre del Cuarto Cuerpo, estaba justo Cristina Nicolaide y se entregaron las preguntas y respuestas. O sea que nosotros no tuvimos oportunidad de preguntar. Nos dieron el cuestionario con sus preguntas, esto tenía que ser el otro día. En ese entonces el ministro general, tristemente, Albano Arguindegui, tiene una conferencia de prensa en el recinto de la Cámara de Diputados hoy. Eso me marcó mucho a mí porque hubo periodistas de Buenos Aires, unos días atrás había muerto un obrero en una movilización en Mendoza, el edecán, el jefe ceremonial de Arguindegui, dijo antes, pregunten de esto, pero no sobre aquello y esto y esto. Un periodista de Canal 11, creo, preguntó qué había pasado en Mendoza de muerto el obrero. Me acuerdo siempre que pidió el nombre y lo anotaron, el nombre de este chico periodista. A las 48 horas nos enteramos que no tenía más trabajo. Videla volvería a La Pampa, muchos años después, y se dejaría ver en varios sitios públicos, junto a su esposa, cuando recorría el país como un simple turista. Corría ya el año 1993, y su sitio de estadía elegido fue el motel del Automóvil Club Argentino, en la avenida Ilia. Solo miradas y comentarios, por lo bajo, formarían parte del anecdotario, de la bitácora de su libre tránsito por el país, el mismo que hundió en el terror y la persecución, y del que se benefició con leyes que intentaron ocultar tanto dolor. A lo largo de 2 programas pudimos conocer años espinosos, nuevamente metidos en la política y lo que fue el proceso de reorganización nacional. Pero Pasado Urgente no solo es política, decíamos que La Pampa tuvo muchos fenómenos sociales y culturales, y creo que ninguno fue tan explosivo como lo fue el boxeo en la década de los 60 y de los 70. Para la semana que viene los invito a conocer lo que fue el boom del boxeo y lo que generaba en nuestra provincia y que aún perdura aquel recuerdo. Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.